San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red, por Facebook y por YouTube. Dándole gracias al Altísimo y a los amigos que me acompañan desde hace más de un año, queriendo llevar un conocimiento de la verdad. Y por qué no decirlo, poniendo en el tapete las falencias y las fallas en las cuales incurrimos en la industria lechera nuestra. No me quiero referir a lo que está pasando en el mundo con los modelos de producción de leche, que sabemos que en un 80% de los países del mundo no son sostenibles. Y esto es algo que es huérfano. Pareciera que ninguno de los profesionales que nos capacitamos en nuestras instituciones tengan el suficiente valor y por qué no conocimiento de causa, y que nos hayamos convertido en unos simples espectadores, observadores de todo lo que la gran industria viene haciendo con el mundo después de la Segunda Guerra Mundial para acá. El que no conoce la historia la repite. El que no sabe que lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial fue que había una cantidad de insumos químicos y había una cantidad de maquinarias que fueron transformadas a tractores para vendérselo, y que los venenos que habían sido concebidos para matar al hombre los empezamos a utilizar para matar las otras vidas de las cuales también dependemos. Y pareciera que todo lo que se mueva, que no sea el humano, no tiene un espacio para vivir en la tierra. Y es así como empezamos a entender los que nos hemos preocupado por saber la verdad de lo que ocurrió desde esa época, desde 1945 para acá, o 49, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y fue que los países industriales o avanzados, no se nos olvide que Alemania fue uno de los países líderes en el mundo en cuanto al conocimiento de la ciencia, la física y la química. Y es allá donde se gestan unas propuestas altruistas, digamos así, como para que la pobreza que quedaron como secuela de la guerra se pudiese levantar estos países nuevamente y poder sobrevivir a lo que fue la guerra. Y como les digo, todo este conocimiento que estaba enfocado a la destrucción del hombre mismo, lo empezamos a enfocar a destruir lo que eran los arbences, que la catalogaron malezas, y insectos que el hombre los volvió plaga por no conocer que la planta es un ser vivo que necesita un perfil de minerales igual que nosotros, y todos estamos con una degradación de los minerales. Yo diría que el elemento más fundamental para mantener la vida y la salud
no es la proteína, no es la energía, sino los minerales, que son el fundamento para que a través de estos minerales los organismos vivos tengamos la capacidad de producir los antioxidantes, por ejemplo, y los mismos antibióticos en contra de las bacterias, y tener la parte inmunológica, podernos defender y tratar de mantener un equilibrio. Yo diría que el ataque que se vino por parte de los elementos de las vidas inferiores hacia las mayores es debido al desequilibrio biológico que se han gestado con la mala nutrición y con los malos programas de producción de alimentos. Hoy, después de que llegó la Revolución Verde hace unos 70 años, se decía que no iba a haber hambruna en el mundo, y hoy nos damos cuenta que es mucho más el índice de personas aguantando hambre en todo el mundo. Entonces, cuando empezamos a digerir todo esto y a tratar de entender que estamos bajo una élite política de oprobio, de acabar con todo y de acaparar todo y de manatearnos. Lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, teníamos que bajar los brazos y no volver a trabajar porque todo nos iba a llegar. Y llegaron los supermercados de cadena y llegó todo este emporio y nos invadió con los ultraprocesados, que es uno de los elementos que más está dañando y que más produce estrés oxidativo y que más produce radicales libres, la calidad del alimento que estamos recibiendo los humanos. Quizás es mucho más el efecto que hay en los humanos que en los bovinos, pero en nuestros animales también tenemos el impacto que tiene el mal manejo de los abonos, y desde que llegaron los solubles no hemos hecho sino contaminar los ríos, acabar con la naturaleza. Este desequilibrio, pues claro, tiene que repercutir en la industria lechera. Y quiero hacer esta abreboca para que se entienda que aquí no estamos improvisando, ni estamos tratando de llevar unas mentiritas piadosas a la gente para sacarle el dinero. La forma como se concibió al médico veterinario es una forma ridícula y ruin, porque es una figura que tiene que ir detrás de las enfermedades y a correr detrás de las enfermedades con un tractor lleno de droga. Tengo amigos que mantienen el carro, es una farmacia. Yo renuncié a esa figura. Yo dije, por Dios, yo pienso que como médico lo primero que debo defender es que no se pierda la salud. Y la salud no se adquiere con frascos ni con receta. La salud es el equilibrio que tú puedas lograr con un plan nutricional bien hecho. Y ahí empiezo a tener la luz de que mientras yo como médico tenga que estar detrás de las enfermedades, me voy a poner delante de las enfermedades, porque la voy a evitarlas. Y hace años me decían los ganaderos, doctor, pero es que usted viene y los ganados se alivian todos y ya no tengo necesidad de volverlo a traer. Le digo, de eso se trata, hermano, que le rinda el cheque a usted. Algún día las vacas en un año se van a volver a acordar de mí, porque esto no es producto del azar ni de la suerte, y hay que hacer cambios. Y he tratado de mentalizar al hombre del campo diciéndole, mire, el bien preciado más grande que usted debe tener y el que debe querer es su pedacito de tierra. Y resulta que el amor para ese pedacito de tierra no lo vemos por ninguna parte. Ese pedacito de tierra que heredé porque
éramos 15 o 16 y nos tocó de a 5 o 10 cuadritas, ¿eso para qué? Y la alquilamos a los paperos y al otro y acabamos con las tierritas y no contemplamos que la vida se gestó ahí. Son más los seres vivos que hay en un gramo de tierra, a menos una tierra sana, ¿no?, que los humanos que habitamos en la tierra. Se puede imaginar la cantidad de microbios, de alimentos vivos que hay en nuestros suelos si los hubiéramos cuidado. Pero hoy tenemos ya casi que la mitad del mundo semidesértica, porque son tierras aporreadas, porque las exprimimos, porque le metimos los tractores y pensamos que la tierra se compactaba por que tenía 4 o 5 vacas en o una vaca por hectárea, cuando el que compactó las tierras fue el hombre con los modelos agrícolas, donde lo que hizo fue agotarle la vida a las bacterias del suelo, que son los que producen la granulación del suelo y la microflora y la microbiota de las tierras. Las hemos dañado, las hemos intoxicado, los hemos matado. Entonces, hoy afrontamos las consecuencias del desconocimiento de cómo se puede sostener un ser vivo, equilibrado y sano. Y esto puede sonar ridículo y la gente dice, no, pero es que aquí venimos y de 100 nos enfermamos 30 o 40 y es cuestión de suerte y del azar. Por Dios. Lo que no hemos podido entender es que el Señor nos entregó unas herramientas valiosísimas para que mantuviéramos una vida productiva siquiera de 100, 120 años. Hoy superar los 70, quizá a fuerza de brega, cuando nos duele todo, porque estamos inflamados de todas partes. Entonces, vemos cómo se perdió ese valor intrínseco que tiene la vida, que se gesta, la salud es con el alimento, con lo que produzcamos en la finca. Y hoy vemos lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo con la industria lechera, para meterme ya en serio en 2 temas que voy a hacer reincidente porque están en moda en este momento. El uno es el problema de las bonificaciones, la leche. Tengo un amigo 2 personas que me han dicho, doctor, ¿cómo hago para tener bajar ese recuento de células somáticas en mi leche? Tengo un recuento de 1.500.000 por mililitro. Hace más o menos unos 20 años, 25 años, me metí de lleno a estudiar bien la parte inmunológica de la glándula mamaria, porque yo venía tratando patologías en otros sistemas, pero cuando ya llega la industrialización de la leche y llegan las liquidaciones y hablarse de bonificaciones y cómo se perdían y cómo se podían ganar, mi formación como inmunólogos, digámoslo así, porque la inmunología fue quizá uno de los temas que más me cautivó en mis primeros años como médico. Yo decía, hombre, si no hay buenas defensas, pues no funciona nada, porque no hay buenas defensas, entran las infecciones y estamos encontrando infecciones, y empecé a encontrar infecciones desde el año 80 en todos los sistemas de la vaca, y yo me preguntaba, pero ¿cómo evito esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué. Y ese por qué lo logré encontrar y
para bien de muchos, he tenido logros en la industria ganadera que no los encuentro en la literatura, en ninguna parte, ni nadie los propone. Proponerle a un ganadero, por ejemplo, que tiene unas vacas que llevan 10, 12, 15 servicios y que esa vaca ya, mejor dicho, ni le bote caspa. Eso es mentira. Nadie sabe qué le pasa a la vaca. Puras suposiciones, puros supuestos, pero a la verdad no se llega tan fácil. A mí me ha costado casi 40 años. Entonces, cuando logro hacer unos trabajos en la clínica que no están en los libros y que para mucha gente es una fábula o una película que yo me he inventado, le advierto a más de uno que no es así, que esto me ha costado un poco de trasnocho y de reflexiones médicas para llegar a la gran verdad. Y esto es una gran satisfacción que tengo como profesional de la salud. Y cuando logro hacer que unas vacas que llevaban más de 600 días de haber parido la última vez y que nadie sabía cómo había que recuperarlas porque ya la hormonoterapia no le servía a esas vacas, llegó un salvador y le dijo: déjeme estas vacas, y me las dejaron porque no las podían vender, porque el dueño no daba el visto bueno para venderlas. Era de esos ganaderos que yo digo de verdad, esos que de vocación. Entonces, no saben cuánto sirve que un ganadero le dé la oportunidad al conocimiento a encontrar el verdadero factor que afecta ese tipo de problemas en la industria lechera, en el campo reproductivo. Y luego me empiezo a interesar por el problema de la calidad de la leche, cuando encuentro que la calidad de la leche y la cantidad se afecta por estos procesos inflamatorios que están en la urea, así sean de mastitis subclínico. Entonces hoy el mastitis subclínico es algo que queremos corregirlo, pero sin preguntar, hombre, ¿qué será lo primero que tengo que hacer? No, todo el mundo tiene la sabiduría y tiene el conocimiento de la verdad y le hace hacer unas inversiones al ganadero. Por ahí estoy viendo unos trabajos que me parece poco ortodoxos, poco clínicos, de ir a hacerle recuento de células blancas a cada una de las vacas individualmente. No le encuentro el asidero científico. Yo diría que ese que está haciendo ese tipo de trabajo está perdido, está desenfocado. No sabe que hay unas situaciones de falta de bienestar en los ganados, que es uno de los factores que primero tenemos que empezar a corregir y evitar, por ejemplo, el estrés calórico, que es el primer estrés que sufren nuestras vacas, y con estos picos de temperatura que estamos teniendo, una vez que entra en estrés calórico ese animal, pierde su homeostasis o su equilibrio interno, inmediatamente se abren todas las puertas para que sea contaminada ese ser vivo, y hemos encontrado las infecciones en ese ser en 4 o 5 sistemas que son todos los que necesitamos para que haya una armonía productiva y reproductiva en las vacas. Este tipo de medicina holística, integrativa, no la enseña la universidad. Este tipo de medicina lo tenemos que aprender los que nos gusta en realidad llevarle el estado de salud al paciente. Y no me estoy refiriendo solamente a los veterinarios, me refiero a la medicina como tal, porque ese debería ser, y esa fue la propuesta de Hipócrates, que decía que mediante la observación podíamos darnos cuenta que un paciente estaba sufriendo porque había perdido su salud y había que ponerle la salud nuevamente para que expresara bienestar. Y es ahí donde yo digo que el bienestar de nuestros animales se coge con pinzas. No existe, porque encontramos todos los factores estresantes habidos y por haber
En la universidad nos enseñaron que había que tener en equilibrio los factores como manejo, alimentación, sanidad y genética, las cuatro patas de la mesa. Pero por Dios, es que eso no es verbo, eso hay que llevarlo a la práctica y decir cómo se está haciendo un mal manejo, porque hay desconocimiento. ¿Qué es manejo? El manejo no es lo que simplemente le dicen, no, téngale agüita, póngale el juguito y listo. Eso es manejar bien todos los días, no se le olvide, no lo vaya a dejar aguantarse. Ese no es el manejo. Manejo es otra cosa. Manejo es tener conocimiento de que simplemente porque la vaca empiece a gastar sus propias energías, empieza a quemar, termina quemando las proteínas y termina generando un conflicto mayor cuando ya hablamos de un animal con un estrés crónico, cuando se pierde los niveles proteínicos en los animales, pero hay que saber cómo evitar que ese animal empiece a hacer uso de sus propias proteínas. Es decir, cuando la energía del animal, dejamos que el animal empiece a autoabastecer su necesidad energética, lo estamos sometiendo a un estrés mayor y ese animal va a estar permanentemente enfermo. Y lo que yo he logrado hacer en cuanto a los diagnósticos de población, porque yo hago un diagnóstico de todos los animales, no se merecen tener una revisión del médico y todos los reviso uno por uno y de acuerdo a la historia clínica que tenga y de acuerdo a los rendimientos y de acuerdo a la expectativa que el ganadero tenga, armamos una recuperación de hato, que es una recuperación que mínimo le pido a los ganaderos 2 meses, porque no se trata de llegar pues a acabar con el nido de la perra y a vender como ha ocurrido con muchos clientes que me dicen, doctor, es que yo le perdí la fe a los veterinarios, todo el que va a la finca no va sino a descartarme las vacas. Ese cuentecito me lo vienen diciendo hace muchos años y en realidad sigo creyendo que es verdad porque la formación que se nos dio en la universidad no es suficiente para llevar una propuesta altruista diferente. No, es que como la universidad no me capacitó en esto, yo no puedo sacar propuestas personales. Por Dios, la universidad te capacitó para que pensaras un poquito, para que te abrieras un poquito al mundo y te dieras cuenta en la trampa en que estás y te puedas salir de esa trampa, la cual la desarmé yo hace más de casi 50 años. Dicen que una sola golondrina no hace verano. Mentira. El Señor cada 50 o 60 años pone en la faz de la tierra a un contradictorio, a uno que opina diferente, a uno que dice que no está de acuerdo con lo establecido y ese es tildado de malo y de revolucionario en todas las áreas. En la medicina, una doctora que escribió un libro que se llama La mafia médica, que es una ítalo-canadiense, escribió un libro hermosísimo, le quitaron su licencia y tuvo que vivir de las regalías de su libro, pero le dijo la verdad a la Organización Mundial de la Salud. Y en todos los campos se han presentado, yo diría que me siento muy feliz porque hubo un médico veterinario norteamericano que trabajó 35 años como médico veterinario y tuvo la suerte de vincularse en África unos 3 o 4 años con una señora alemana que era la que siguió a los chimpancés hasta que los chimpancés la admitieron en su tribu, en su grupo, y él era patólogo de un equipo de patología que la doctora tenía en África y logró él hacer más de 20.000 necropsias. Habla de unas 6.000 necropsias en negros que morían allá en África
y él era patólogo, entonces no se quedaba con el miquito ni con la ardillita, sino que manejó un concepto global de la patología para saber por qué se morían de momento los animales, y empezó, hoy lo llaman como el padre de la mineralogía, porque el doctor Wallace, Joel Wallace, habla de 60 minerales esenciales para todos los seres vivos. Puede ser que el gran potencia mundial no acepte que Wallace está proponiendo 60 minerales esenciales cuando se nos enseñan 20 o 24. Pero lo que hizo el doctor Wallace fue encontrar cómo todas estas muertes de animales, de humanos, era producida por un conflicto de tipo ausencia de oligoelementos, porque hablamos de los macro, calcio, fósforo, magnesio, pero nadie se mete en una gran cadena de oligoelementos que necesitamos para la vida. Y llegó al punto de decirle a la medicina humana, porque descubre en África, en los chimpancés, lo que se llama la fibrosis quística. Es una patología que afecta a los infantes y que afecta los pulmones, y el hombre se da cuenta que hay fibrosis quística en los chimpancés y descubre que es una deficiencia de selenio, que con solo suplementar 6 miligramos de selenio diario en las hembras gestantes evitó que la patología siguiera apareciendo en las crías. Cuando él en un congreso mundial habla de esto, se lo burlan y lo mofean, porque dicen que si es que está tirando vicio, y el hombre coge y se va por unas escuelas de medicina herbaria y empieza a estudiar para poder trabajar la medicina humana. Hoy lleva más de 30, 35 años trabajando medicina humana, tiene unos videos hermosos, los pueden buscar. Pero como esto está por fuera de la élite que maneja el mundo, a estos no se les para bola, porque esos son los resentidos, esos son los que están en contra del orden establecido. Lo cierto es que le ha tenido 4 demandas con la Organización Mundial de la Salud y se les ha ganado todas. Y hoy tiene una empresa que factura muchos millones de dólares, que se llama Longevity, se escribe Longevity, una empresa norteamericana, porque el hombre saca unos productos, tiene un producto que incluso lo he gastado yo, que se llama Los 90 para la vida, donde habla de 60 minerales, 16 aminoácidos, tantos vitaminas, suma 90 elementos que deberíamos tener todos los días, pero es muy difícil con el plan nutricional que nosotros tenemos, tener acceso a ese tipo de alimentación. Entonces este hombre está vivo, el doctor Wallace, tiene 80, 85 años, muy conservado, es vegetariano, vive en los Estados Unidos, tiene este laboratorio Longevity con representación en más de 15 o 20 países en el mundo. El hombre ha sido un gran referente para yo empezar a entender claramente qué es lo que debo hacer con los minerales para nuestras vacas de leche. Y lo he logrado buscando una propuesta que ya viene como desde el Brasil, que se habla de un kit antioxidante, pero el kit antioxidante no va a ser el que me va a hacer el milagro. Ese kit antioxidante lo puedo utilizar para unos protocolos que se hablan, protocolos antes del parto, posparto y en levante de terneras. Tengo unos protocolos muy buenos para que evitar el estrés en un 80-90% en los animales y logremos tener unos rendimientos que sean competitivos con la vida y con los costos de producción hoy. Con respecto al recuento de línea blanca, vengo haciendo unas propuestas porque hace un tiempo me tocó hacer un seguimiento de más de unos 293 tanques en la zona de Yarumal, y
Angostura y todo ese contorno, en donde encontramos que los recuentos de línea blanca, los recuentos de células somáticas en los tanques estaba por encima de 250, más del 50% de los tanques, lo que quiere decir que estamos frente a una industria lechera que está montada bajo el desconocimiento de que esa vaca necesita un confort, necesita un bienestar y necesita unos planes de nutrición que sean competitivos para que pueda dar leche sana y abundante. Esta es una propuesta que la quise hacer a los industriales, pero definitivamente a los industriales de la leche de este país y del mundo le interesa muy poco la calidad del producto que están recibiendo. Llegará el momento en que hayan censura, porque hoy estamos viendo que muchos productos están castigados, porque sabemos que cuando estos recuentos están muy altos, esto no va a tener ningún efecto en nosotros, pero sí tiene un efecto en el producto que se va a vender por la vida útil del producto mismo. Y entonces estamos viendo que el ganadero es el que paga los platos rotos, pero qué bueno fuera que dentro de esos industriales se preocuparan un poquito por saber la verdad sobre el problema, el conflicto que está viviendo la industria ganadera del mundo. No solamente estamos con animales estresados, los que trabajamos en trópico, también los que trabajan en animales confinados, mucho más estrés, porque es un estrés que se da por la misma convivencia y por la cantidad de elementos que hay que involucrar en la industria lechera. Encerrar vacas aparentemente parece fácil, pero usted encerrar vacas tiene que contar con unos buenos extractores de gases, tiene que manejar temperatura, humedad, cosa que la estamos viendo muy, muy mal aquí los señores que quieren trabajar con vacas encerradas. Yo sé que las patologías no se dejan esperar y los conflictos productivos y reproductivos son mayores cuando usted tiene animales confinados por la misma convivencia misma, la misma competencia, el mismo estrés entre ellos mismos. Esto yo lo he manejado porque tuve la oportunidad de tener animales confinados por Angostura, donde 30 vacas metidas en un área de 30 por 30 casi se mataban unas con otras por el estrés calórico, porque esas carpas plásticas es mortal y había que manejar de pronto lo que no ha hecho nadie, ponerle los polisombras por debajo y tratar de mantener unas temperaturas no tan altas que se generan a mediodía en estos climas medios y en clima frío inclusive. En todo caso, estoy proponiéndole a todos esos que tienen y están preocupados por el recuento de sus células somáticas, yo les puedo dar una asesoría diferente a todas las que le han presentado en este momento. Y por el cheque no se preocupen mucho. Yo diría que podíamos llegar a un convenio que si logramos recuperar las bonificaciones, yo podía participar en un 30% de esa bonificación que usted está logrando. Me parece que no es descabellada la propuesta. Yo debo ir al acto, debo ir cada 8 días porque hago unas terapias. Yo manejo un concepto ya de terapias mixtas, donde puedo pongo antibióticos, donde no puedo no lo pongo, sino que trabajo la autohemoterapia en las vacas y manejo un concepto ya holístico en cuanto a alimentación, hay que educar al que está en el campo, hacerle ver las falencias que él tiene, hay que capacitar. Esto no es producto en reproducción, y en producción no es producto simplemente en reproducción, no es producto del inseminador, ni es producto del que se especializó en hormonoterapia, sino que tiene que haber un consenso entre el clínico que ponga las condiciones, que todas las variables que participan en un éxito o no éxito en un evento de reproducción, tenga todas las variables, y la variable que nunca han involucrado los especialistas en reproducción es el clínico. El clínico está ausente, los conocimientos en clínica
son muy avanzados, muy bonitos. Ya los médicos clínicos tenemos que hablar de estrés oxidativo, que lo vengo manejando hace más de 30, 40 años. Desafortunadamente, este tipo de conocimientos médicos no ha llegado al campo, ni va a llegar, porque hay una trampa muy bien montada y estamos esperando que el ganadero trabaje para que la industria todos los días sea más rica y estamos simplemente haciéndole el mandado a la parte industrial. Yo le doy gracias al Señor porque me ha dado el tiempo suficiente, primero para capacitarme. Yo creo que llevo 30 años estudiando la medicina autodidacta porque no quería quedarme con unas migajas que me entregó la Universidad de Antioquia. Tenía que crecer. Las bases, unas buenas bases que me las dio la Universidad de Antioquia, las he aprovechado para construir un gran edificio sobre esas bases en cuanto al conocimiento mismo. Pero el que se quedó en las bases, hoy por hoy, no tiene que hacer, no tiene que proponer, porque se quedó pegado de la fórmula y de las vitaminas, y mande hormonas, y mande una cosa, pero nunca se acuerda que la salud es otra cosa. Hay que ponerla con manejo, con cambios, con medicina holística integrativa, que es la que hoy por hoy empieza a tener en la inteligencia artificial, a tener mucha publicidad. Métanse en eso, mis colegas, todavía no es tarde para que se capaciten y aprendan un poquito de lo que es la medicina en verdad. Muchas gracias. Mi propuesta sigue para los que tienen problemas de recuento de células somáticas muy alto y para los que van a empezar a traer al ICA para que le descarte más de la mitad de las vacas. Por Dios, primero hay que hacer una revisión del hato para evitar los falsos positivos. Y eso, el único que lo está proponiendo, creo que en la faz de la tierra, hoy soy yo. Yo le reviso el hato y le digo, este hato está muy próximo a dar un falso positivo. Si le hacemos una muestra y tiene coli, tiene salmonela en la finca y otras 2 o 3 bacterias que tienen inmunidad cruzada con la brucelosis. Y ha sido el caballito de Troya y el que ha arruinado a más de uno, la tal rosa de Bengala, que no es específico para Bruselas. Ojo con eso. Ojo que evita gastar un mínimo que no pasa de 200, 300 mil pesos para hacerle un diagnóstico del hato y pierde 2 o 3 o 5 vacas que no valen a menos de 5 o 6 millones de pesos. Ojo con eso. Consúlteme. Mi teléfono es el 312-282-1820.